Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. En esta lección abordaremos diversos detalles técnicos con respecto a baterías. Continuando ahora con nuestro análisis de componentes, hablemos de baterías. Primeramente, volveremos a recordar que se trata de un elemento fundamental sin el cual cualquier tipo de instalación aislada domiciliaria no podría funcionar y en el caso de sistemas on-grid, si quisiéramos contar con autonomía, sí o sí deberíamos incorporar a nuestros sistemas. Tanto en un caso como en el otro, en el rubro de baterías existen diferentes tipos, los cuales iremos abordando a continuación. Independientemente del tipo, existen características principales que aplican a cualquier batería que pueda ser implementada en un sistema solar. Entre todas ellas es fundamental, además de la tensión de trabajo y de la capacidad de almacenamiento, la capacidad de manejar ciclado profundo, lo que significa que puedan manejar rangos amplios de carga y de descarga sin reducir en gran medida su vida útil. Esto no es trivial para nada, ya que, por ejemplo, una batería de auto convencional no podría ser aplicada en un sistema FB justamente por esto. Como se dice, las baterías de auto no son de ciclo profundo porque no permiten manejar las profundidades de carga o DODs típicas de las instalaciones fotovoltaicas en lo común del 30 al 50%. En estas circunstancias, las baterías de auto simplemente se romperían. Otros dos aspectos fundamentales son la capacidad y la vida útil. En cuanto a capacidad, la forma común de expresarla es con unidades de ampere hora, que representan la capacidad de entregar corriente durante un cierto lapso de tiempo. Esta capacidad nunca debe confundirse con la corriente a secas en sí, que no es otra cosa que un flujo de electrones a través de un cable, por ejemplo. Coloquialmente, no es raro escuchar que alguien se refiera a capacidad de baterías bajo la unidad de ampere, pero técnicamente esto no está bien y puede llevar a confusiones. Siguiendo adelante, la capacidad en ampere hora de una batería depende de muchos factores, como el tiempo de descarga, y en este sentido también es común expresarlas en nomenclatura de C100, C20, C50, etc., denotando por 100, 20 o 50 el tiempo de descarga o implícitamente la corriente o potencia de descarga de las baterías. En general es conveniente trabajar con la C que más se vaya a ajustar a nuestra demanda de potencia. Por otra parte, en cuanto a vida útil de las baterías, solemos referirnos a ciclos de carga. Y cada ciclo es un ida y vuelta de carga y descarga de la batería, y a través de cada uno de estos ciclos la batería va sufriendo cierto desgaste, de modo tal que se define a su vez comúnmente al final de la vida útil de la batería como el momento en el cual la batería reduce su capacidad de almacenamiento hasta un valor del 80% de su capacidad inicial. La cantidad total de ciclos de carga dependen del tipo de batería y a su vez de la profundidad de descarga que se le dé a la batería. Como concepto, cuanto mayor sea la DOD, menor cantidad de ciclos ofrecerá la batería y en general, con DOD del 30 o 50%, se espera que un banco dure al menos 5 años. Por último, con respecto a este concepto, es interesante notar que los ciclos de carga no necesariamente vayan a coincidir con días de operación. De hecho, en un típico sistema off-grid domiciliario, un ciclo de carga podría ser de 2 o de 3 días calendario. Un primer tipo de batería es la de electrolito líquido, la cual podría lograrse bajo la combinación de diferentes sustancias químicas, pero que en su caso más popular se logra con una tecnología de plomo ácido sulfúrico, al igual que las baterías de nuestros coches, pero adaptadas para resistir ciclados profundos. Estas baterías son muy robustas y muy maduras, son de hecho las mayormente utilizadas en instalaciones fotovoltaicas domiciliarias off-grid o incluso on-grid con backup. Son baterías de relativamente bajo costo y como única ventaja, en todo caso, requieren un mantenimiento periódico que consiste en el agregado de agua destilada para completar el nivel o para mantener el nivel de electrolito líquido en su interior. También existen baterías de electrolito absorbido que son sólidas en su interior, en gran diferencia con respecto a las anteriores, y como consecuencia de esto no requieren mantenimiento, pueden ser instaladas en cualquier posición, no son derramables, y si bien tienen un costo relativo medio o más alto con respecto a las anteriores, son muy aplicadas en situaciones en las cuales el mantenimiento sea imposible o muy poco deseado, como por ejemplo una instalación de luminaria solar
autónoma o algún sistema en el cual el mantenimiento sea algo prohibitivo. Dentro de esta categoría de baterías sólidas y sin mantenimiento también existen las baterías de gel. En este caso es simplemente o a grandes rasgos una tecnología diferente con muchas características similares a las de la AGM y también son baterías más costosas que las de plomo ácido, con lo cual típicamente se las suele implementar en contextos en los cuales el mantenimiento sea algo indeseado. Siguiendo adelante, mencionaremos que también existen baterías tubulares similares a las de plomo ácido, pero aplicadas generalmente en instalaciones industriales o en instalaciones en las cuales se requiere una gran cantidad de amperes hora de almacenamiento y también se busca una tecnología con alta cantidad de años de vida útil. En este caso, las baterías tubulares tienen órdenes de magnitud de 10 a 20 años de vida útil, muy en diferencia con las anteriores, pero también en cuanto a costos son mayores. Por último y por su parte, las baterías de litio hoy día son muy populares debido a que las tenemos todos casi en lo cotidiano en nuestros bolsillos, adentro de nuestros celulares, y también existen versiones de baterías de litio para sistemas solares, las cuales son superadoras a todas las anteriores en términos de profundidades de descarga, vida útil, peso, volumen, mantenimiento, seguridad, etc. No obstante, son en muchos casos realmente sumamente prohibitivas en costos, con lo cual en la actualidad no es típico verlas en contextos domiciliarios. Mostrando ahora algunos datos sobre una batería de plomo ácido de 12 volts, primeramente recordaremos que esta es una tecnología muy madura, la más utilizada a nivel domiciliario, no solo por su popularidad y desarrollo tecnológico actual, sino también por su costo relativo bajo. Podemos ver cómo a la derecha una batería con 50% en su profundidad de descarga nos ofrece en términos generales unos 2000 ciclos de carga, mientras que al 80% de profundidad de descarga la cantidad de ciclos es de 1000. Por esa razón, las profundidades de carga típicamente se recomiendan entre el 30 o como mucho el 50%. Por otra parte, también podemos ver cómo el porcentaje de carga dentro de la batería se puede correlacionar con la gravedad específica o la densidad del electrolito en su interior y también el voltaje total de la batería. Es interesante notar en este caso que una batería de 12 volts refiere a 12 volts como una tensión nominal, pero en realidad una batería completamente cargada tiene una tensión de casi 13 volts y una batería completamente descargada o en el orden de el 10%, 11,51. Continuando adelante con nuestros análisis de datos, podemos ver por acá otra marca y modelo de batería que nos dice capacidad a C100 expresada en amperes hora y estas cantidades van desde 45 hasta 220 amperes hora. Es interesante notar cómo una batería de 110 tiene un peso de 35 kilos y en consecuencia una de 220 tendrá aproximadamente 70 kilos de peso. Este tamaño, el de 200 amperes hora, aproximadamente es el más apropiado para instalaciones domiciliarias. Primeramente porque en la medida en la cual van subiendo de capacidad, las baterías se vuelven más económicas en precio, así como los paneles por watt se van volviendo más económicos. No obstante, a nivel domiciliario, este peso llega a un punto en el cual se vuelve prohibitivo con respecto a su manejo y disposición y comodidad de trabajo. En cuanto a dimensionamiento, en un análisis simplificado podemos ver que para calcular la cantidad de amperes hora del banco necesitaremos conocer la demanda de energía, los días de autonomía, que típicamente se contemplan entre 2 y 3, el voltaje del banco, 12, 24 o 48 volts, la profundidad de descarga del 30 o el 50% y la eficiencia de la batería, que nunca razonablemente será del 100% y que típicamente podría considerarse entre 90 o 95%. Haciendo así, podríamos calcular la cantidad total de baterías de nuestro banco como la necesidad de amperes hora de nuestro banco dividida la capacidad en amperes hora de nuestra batería en cuestión, por ejemplo 200 amperes hora, y luego la cantidad de baterías en serie la podríamos calcular como la tensión del banco dividido la tensión de la batería y el número de paralelos lo calcularíamos como consecuencia de una relación entre el número total y el número de serie. Al igual que con los paneles,
Las baterías pueden agruparse en serie sumando tensión o en paralelo sumando amperes hora o en serie sumando ambas. En cualquiera de los casos se suma siempre energía almacenada, la cual se puede calcular para cada batería como tensión en volts por capacidad en ampere hora, como hemos visto previamente. En cualquier caso de combinación de baterías, siempre se recomienda que sean idénticas en tensión, en capacidades en ampere hora, en tipo, en estado de uso e incluso en marca y modelo. Nunca se recomienda para nada mezclar diferentes tipos de baterías, así como tampoco se recomienda mezclar diferentes tipos de paneles. Otra recomendación es que en general se desea trabajar con baterías en serie, priorizando tensiones altas y bajas corrientes para que las pérdidas a lo largo del sistema y las solicitaciones de capacidad en cableado, regulador, térmica y otros componentes sean menores.